Ahora, respecto de la investigación que a nosotros nos reunió, los que estamos acá en esta mesa, me parece importante decir que trabajo social o servicio social en la Universidad de Chile, en estricto rigor, no nació el año 25, como en general hemos puesto en el tapete, ¿no? En estricto rigor nació el 14 de mayo de 1940 como escuela Lucio Córdoba, dependiente del Ministerio de Educación y que posteriormente, en el año 1948, pasó a ser parte de la Universidad de Chile. Hasta antes del golpe civil-militar, eh, la Universidad de Chile contaba con 7 sedes de servicio social. Entre algunas de esas podemos decir la sede Arica, Antofagasta, Valparaíso, La Serena, Talca y Temuco. ¿Ah? Pero si bien esta historia ya la conocemos porque ha sido escrita, de hecho en un libro que publicamos por allá el año 2016, ya lo mencionábamos, poco se sabe acerca de las formas que asumió la organización estudiantil de la carrera de servicio social de la Universidad de Chile y el proceso que vivió en la transformación al instituto profesional en la década del 80. ¿Cuáles fueron las preguntas que a nosotros nos llamaron la atención y que guiaron de algún modo la investigación que nosotros levantamos y que ya está escrita, ¿no? Y que la vamos posiblemente lanzar en octubre en el seminario La Lights acá en Santiago? Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ¿cómo se afectó la organización estudiantil de servicio social de la Universidad de Chile posterior al golpe? ¿Cuáles fueron las acciones y las demandas que levantaron? ¿Cómo se organizaron para tener la representación en la universidad intervenida durante la dictadura? ¿Cómo vivieron los estudiantes de servicio social la separación de la carrera de la Universidad de Chile y su instalación en el Instituto Profesional de Santiago? ¿Existieron centros de estudiantes de la carrera de Servicio Social en la Universidad de Chile post-1973 y en el IPS? ¿Es posible establecer puntos de encuentro y desencuentro en la transición de la carrera de Servicio Social de la Universidad de Chile al IPS, Instituto Profesional de Santiago? Estas preguntas no se han abordado en general en la literatura chilena, y por eso nos parece que construir desde el protagonismo de los propios actores y actrices de la época es parte de saldar una deuda, ¿no? Una deuda histórica y sobre todo con una perspectiva de poder pensar, darle densidad a la información, al conocimiento y sobre todo al ejercicio profesional desde hoy al futuro. Nosotros, ¿cuál es la tesis que defendemos? Decimos lo siguiente, que posterior al golpe civil-militar, en plena dictadura, los y las estudiantes de servicio social o trabajo social lograron mantener una organización estudiantil en la Universidad de Chile y que posterior a 1981, con la creación y traspaso de la carrera del Instituto Profesional de Santiago, conformaron una organización cuya identidad y significado profesional sigue siendo parte de la Universidad de Chile. Por lo tanto, es una tesis que polemiza con otras tesis más puristas y que ponen se acabó esto, no hay nada, o hubo, no, o sea, queremos polemizar y siempre una disciplina crece en la medida en que tiene polémica, en que hay posiciones y sobre todo hay confrontación con base, digamos, historiográfica real, ¿no? Es decir, no mitos ni discursos en el aire, sino más bien con fuentes directas, ya sea a través del testimonio o trabajo de archivo. Entonces, para nosotros, esta tesis nos da cuenta que no solo, y tal vez la indagación que hicimos y los resultados, es que no solo damos cuenta de la existencia de la organización estudiantil del servicio social en el periodo de la fragmentación y la desarticulación de la Universidad de Chile, sino de una subjetividad del estudiantado que confronta las políticas universitarias neoliberales refundacionales de la dictadura, que hace más complejo. Por lo tanto, nosotros creemos que aportamos a hacer más compleja la interpretación del proceso sociohistórico estudiado, ¿no? Y por lo tanto queremos enriquecerlo. Ahora, en general, la historiografía del trabajo social chileno poco se ha dedicado a este estudio, tampoco el de las militancias, tampoco el de la profesión, digamos, del mundo estudiantil. Y por lo tanto, lo que queremos relevar acá también es ese largo hilo del desarrollo del movimiento estudiantil chileno universitario.
tenemos que decir que el movimiento estudiantil de trabajo social, de servicio social, tiene una larga historia en el sentido de que encuentra sus orígenes por allá por 1906, 1907, con la creación de la primera Federación de Estudiantes, no era de la Universidad de Chile, pero era de Chile, ¿ah? Y ahí podemos hacer una larga historia, digamos, de la fecha, cuáles fueron sus orígenes. Lo que quiero centrar acá, digamos, y ya con esto ir cerrando, es que esa larga historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que encuentra sus orígenes allá en 1906, en la época de la reconceptualización, nuestros estudiantes, digo nuestros porque es de la disciplina, de la formación de trabajo social, de servicio social de la Universidad de Chile, obviamente en el periodo de la década del 60, de cara, digamos, a lo que después vamos a ver como el triunfo de la Unidad Popular, eh, junto con el proceso reconceptualizador, van a tener mayor protagonismo tanto en ganar la federación, el centro estudiante por parte de la izquierda en la Universidad de Chile, en la Escuela de Trabajo Social, pero también participar de la fecha. Hasta el año 68, un poco antes, la fecha estaba en manos, entre el 57 y el 68, la fecha estaba en manos de la democracia cristiana. Luego de esa fecha va a ser la izquierda que va a tener la fecha en sus manos, y un símbolo muy claro de esto es que Allende, cuando en el discurso de la victoria, pide a la federación, el balcón de la federación, para dar su discurso al país. Eso da cuenta también del compromiso del movimiento estudiantil en las transformaciones de nuestro país. Y por lo tanto, acá ya no me quiero tomar más el tiempo porque mis colegas van a poder profundizar. Quiero señalar lo siguiente, que es un descubrimiento también de esta investigación y de este artículo. Mirando los archivos, vemos que la Universidad de Chile, la Escuela de Trabajo Social, eh, hasta el 70, hasta el 73, tuvo una serie de matriculados en las 7 sedes, ¿ah? A nivel nacional. Después del golpe civil-militar, siguieron los matriculados el año 74 y para adelante. Por lo tanto, el cierre, si es que hubo cierre, fue un cierre muy corto entre el golpe y el 74, que comienzan a matricularse o siguen matriculados un sinfín de estudiantes. Las listas están, digamos, no son disponibles, pero el trabajo de archivo nos permitió decir que la Universidad de Chile, sus estudiantes en las 7 sedes, el año 74, seguían existiendo. Por lo tanto, no es que el cierre fue eh, de décadas o de años, ¿no? Un poco para poner en en el proceso histórico concreto la realidad, ¿no? Ahora, no puedo cerrar estas palabras de inicio sin hacer señalar un mensaje que nos manda Manuel Canales. Manuel Canales, sociólogo de esta facultad, profesor titular de la Universidad de Chile, lamentó muchísimo no estar acá presente y le mandó unas palabras muy especiales a Patricia. Ustedes van a entender después por qué, ¿ah? Al calor de esta conversación. Y quiero leerlas, Patricia, porque son para ti, pero también son para todo ese movimiento estudiantil épico, histórico de la Universidad de Chile. Querida Patricia, cuánto me pesa no estar para recibirte. Debo estar en Zúñiga y me lo impide, pero no puedo no enviar este saludo de cariño y respeto. Me conmueve recordar tu valentía y la tanta inteligencia que ponías en lo nuestro. Ese aliento fue clave en esos días largos cuando morían aquí mismo, en Macul, en Santiago de Chile, en los 70. Algo de ese soplo me animó a joder e insistir que debíamos refundar la carrera de trabajo social en la Universidad de Chile. Tarea cumplida. A su casa nomás llega compañera, hermana de historia, Manolo Canales, profesor titular de la Universidad de Chile, expresidente del Centro de Alumnos de Sociología entre el año 78 y 79, expulsado por honra y junto a usted. Entonces, dichas estas palabras, la dinámica es la siguiente. Queremos darle la palabra a la querida Patricia, que se presente también. Luego
a nuestra querida Keka Rodríguez, que también queremos que se presente, y finalmente a nuestro querido José Ancán, gran compañero y de verdad un gran eh, hermano aquí en esta investigación. Así que eh, te paso la palabra, Pati. Sí, ¿sí? ¿Aló? O si quieres. ¿Aló? Supongo que me escuchan. Yo la verdad que quiero saludar a todos ustedes, los organizadores de este coloquio. Creo que son espacios que necesitamos con urgencia para poder ahondar en las reflexiones que estamos y todos necesitamos desarrollar de nuestra historia reciente. Quiero leer yo, para no alargarme, porque uno de repente se alarga, pero quiero sumarme también a las palabras de Paula en términos de dedicar este encuentro a a los palestinos, a la población palestina, al pueblo palestino, que está sufriendo como tantas otras veces. Yo creo que es un genocidio que no tiene nombre y que de verdad no sé qué más podemos hacer para poder parar esta masacre. Em, yo quiero también agradecer y por favor, si los que puedan y conocen al Manolo, agradecer sus palabras, son realmente emocionantes y, y claro, vivimos una historia muy fuerte mientras nos tocó ser dirigentes en este periodo, en periodo tan aciago de nuestra vida, que fue la dictadura militar. Bueno, saludar entonces a nuestros eh, compañeros de panel y quiero rescatar que estos espacios en general también nos demuestran que estamos muy marginada la discusión sobre la historia y la memoria reciente. O sea, está marginada sobre todo la historia de represión, pero más marginado aún están la historia de los logros que se alcanzó en los sectores populares durante siglos, pero también y fundamentalmente en el periodo de la Unidad Popular, en el periodo de Salvador Allende. Todos sus logros están como muy, muy fuera de nuestra memoria. Entonces, la pregunta es cómo vamos a mejorar el conocimiento para ver cómo desarrollaron las políticas del gobierno popular o los trabajadores durante toda su historia para ir mejorando sus condiciones de vida. Entonces, eh, cómo estudiar esa parte, cómo ver a quién favoreció, cuáles fueron los sectores más favorecidos con las políticas que se implementaron durante todo ese periodo y cuáles fueron aquellos aspectos que enfurecieron a las clases dominantes y privilegiadas de este país y a las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, que fue el que intervino para terminar con este proyecto político de los trabajadores. Sabemos de algunas medidas como la expropiación de todos los latifundios del país para entregarlo a los campesinos, la nacionalización del cobre y de la banca y de algunas empresas estratégicas, el medio litro de leche, que hasta aún sigue siendo una política de Estado y todos los niños reciben su leche en los centros de salud. Em, También el parto y la atención del parto gratuita en todos los servicios de salud. Y eso significó que aumentáramos a un 99,99% del control del parto y por lo tanto bajar los índices de mortalidad infantil. El aumento de la matrícula. En general se triplicó la matrícula del Sistema Nacional de Educación Básica. Se duplicó la matrícula en las universidades. La actividad cultural y artística chilena estalló e inundó
todos los espacios, tanto nacionales como internacionales. Fue un estallido cultural que conmovió a todo el mundo. La juventud fue protagonista principal de todos estos procesos. Construyó cerca de 160.000 viviendas que aún persisten y son de buena calidad. Nadie quedó sin empleo, ninguna empresa sin utilizar su capacidad al máximo. La producción se expandió a todos los ámbitos en forma extraordinaria. El pueblo trabajador mejoró notablemente su salario y elevó la participación a 2/3 del PIB. En definitiva, las razones del golpe están más en los logros de la clase trabajadora que en los errores, que sí los hubo, pero lo central fue el golpe a un proyecto de la clase trabajadora. Para ello debieron usar toda la maquinaria represiva estatal e imponer un régimen de terror que les permitiera restaurar sus privilegios que sintieron amenazados. Quisiera, yo no voy a referirme específicamente a la profesión, la voy a mencionar, pero quisiera dar mi testimonio personal de lo que significó para mí vivir toda mi juventud y parte de la adultez en dictadura. Yo ingresé el año 1976, ingresé a la carrera de Servicio Social de la Universidad de Chile, motivada por los ideales humanitarios y democráticos que inspiró desde sus orígenes esta profesión. En cambio, me incorporé a una universidad intervenida con las fuerzas militares en tiempos en que el pensamiento crítico y el movimiento social estaban proscritos por las universidades y en el país. Una universidad donde el régimen militar necesitaba transformar y someter a la universidad, y en particular a la Universidad de Chile, para utilizarla en un proyecto refundacional. Una universidad donde se intentaba imponer la despolitización a su comunidad, que sirviera primordialmente a las necesidades e intereses económicos del empresariado, con estudiantes dedicados solamente a asistir a clases y con poco incentivo a la reflexión y a la crítica, y encuadrado en una organización controlada por la autoridad. Una universidad donde la despolitización apuntó básicamente a los grupos de izquierda. La crítica antimarxista aparentemente no era considerada como una política, como política, porque podía ejercerse sin problema. En este contexto, la represión, la depuración y las restricciones en las actividades estudiantiles fueron medidas claves para conseguir la despolitización. Para llevar a cabo este nuevo modelo, la dictadura inicia un proceso de depuración de las universidades, expulsando así a cientos de profesores, estudiantes y funcionarios. Este proceso tenía como objetivo limpiar la institución universitaria de elementos indeseables para construir un nuevo modelo, no solo de universidad, sino también de sociedad. La carrera de trabajo social se impartía en varias sedes provinciales de la Universidad de Chile, como lo mencionó Paula, y en el caso de Santiago era parte del campus Macul, campus que contaba con 5 facultades, entre las cuales la Facultad de Ciencias Humanas, que albergaba 7 carreras, entre ellas Servicio Social, Periodismo, Sociología, Antropología, Geografía, Historia y Psicología. En este contexto, nosotros vivíamos cotidianamente con hechos como irrumpir en clases para detener a compañeros nuestros sin saber para dónde se los llevaban. Vigilancia e intimidación a estudiantes y profesores. Para ello ingresaban con matrícula regular a personal de Fuerzas Armadas infiltrados en los cursos, donde descaradamente se presentaban armados. El campus Macul tenía la oficina de las DINA y CNI con guardias que eran funcionarios de las Fuerzas Armadas, y según su chapa era para vigilar los patios comunes del campus universitario. Existía un sistema de pago de aranceles diferenciados. Esto se implementó en el año 1978, que para algunos estudiantes era insostenible la continuidad de estudios. Cabe hacer notar que hasta el año 81 las universidades eran gratuitas y su ingreso era por capacidad intelectual del alumno y no por la capacidad económica de sus grupos familiares. En el caso de trabajo social, el currículum de sus carreras fueron intervenidos, cambiaron el enfoque del trabajo social, reduciéndolo a un trabajo meramente asistencial orientado a la caridad.
las prácticas profesionales, sobre todo en los municipios, se obligaba a alumnos a ejecutar operativos cívicos militares. Quienes se negaban se sancionaban, reprobando sus prácticas profesionales. Ya en 1978 la dictadura había desarrollado un nuevo modelo de educación superior y cualquier intento por denunciar o salirse de los marcos establecidos debía sufrir la represión. El ambiente generado por estas medidas encontraron resistencia por parte de los estudiantes, iniciándose movilizaciones que desde el año 1978 a 1980 fue creciendo en masividad y en contenido, en particular en el campus Macul de la Universidad de Chile. Durante ese periodo se logra contar con múltiples talleres culturales, poesía, de música, de teatro, todos pertenecientes a la agrupación cultural universitaria ACUM. Además, se formaron grupos de solidaridad con estudiantes que no podían pagar aranceles. Se logra ganar los 5 centros de alumnos, donde ahí fuimos elegidos con Manolo y yo como presidenta en el Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas. 5 centros de alumnos del campus Macul. Estas organizaciones logran desplegar diferentes iniciativas para denunciar lo que estaba pasando en nuestra universidad. Asambleas, marchas, paros de carrera, entre otras, teniendo como demandas democracia en la universidad, contra la Constitución pinochetista de 1980, término a los organismos de represión en el campus, libertad de expresión, fin a los cobros de aranceles, más becas de alimentación, entre otras demandas. A fines del 80, el movimiento estudiantil se encontraba en movilización permanente, culminando con la clausura de las oficinas de la CNI en el campus Macul. La represión a estas expresiones no se hizo esperar, y es así como antes de asumir la presidencia del Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas, en marzo de 1980 nos impiden matricularnos. Debíamos antes firmar un documento que nos comprometíamos a no alterar la convivencia universitaria. Cientos de estudiantes sumariados. En mi caso, ese año me realizaron 4 sumarios, los que terminaron con 3 sanciones, cada una en la suspensión por 1 año de la universidad. Más de 40 estudiantes del campus expulsados de la universidad, entre los cuales me encontraba. Se agrega en diciembre del año 80 una orden de detención en mi contra, aplicando el decreto ley número 81 del año 1973, que decía que es requerido por el gobierno por razones de seguridad del Estado. Quien desobedezca el llamamiento será que públicamente se haga para que se presente ante la autoridad, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo o extrañamiento mayor en su grado medio. El conocimiento del delito corresponderá a los tribunales militares y su juzgamiento se ajustará a las normas del Código de Justicia Militar. Ese era el decreto que me aplicaron. Por riesgo a mi integridad física no me presenté al llamado y me mantuve durante 4 meses escondida, viviendo mi familia meses de constante hostigamiento, y en marzo de ese mismo año, 1981, en protesta por las expulsiones, la persecución de estudiantes y por la dictación de la Ley General de Universidades, que la hicieron en pleno verano, iniciamos una huelga de hambre en la Catedral de Santiago, donde al 9º día fuimos detenidos violentamente y a 4 de los huelguistas nos encarcelan. Permanecí por 3 meses en la cárcel de mujeres. Nos liberan y se inicia el juicio en Fiscalía Militar, aplicándonos el decreto 81 ya mencionado. Estuvimos por años firmando en la Fiscalía Militar con los papeles de antecedentes donde aparecía un juicio por seguridad del Estado, y que solo en diciembre de 1989, ya había sido elegido Elwin, nos dictan sentencias condenándonos a 1 año y medio de firma remitida en el patronato de reo, la cual cumplí hasta el año 1992. De esta forma, en plena democracia, estuve cumpliendo condena. En este mismo año se derogaron esos decretos y pudimos limpiar los papeles de antecedentes. Desde mi expulsión de la universidad me incorporé a la lucha por la defensa de los derechos humanos, en particular a la Comisión de Derechos Juveniles, CODEJU.
En 1983, en el marco de una convocatoria a una marcha del hambre, el día antes la CNI me saca de mi casa y soy trasladada a un recinto secreto donde durante 6 días soy torturada brutalmente. En esa oportunidad también fueron detenidos una serie de dirigentes sindicales, poblacionales y dirigentes de derechos humanos. Al 6.º día nos entregan a la Policía de Investigaciones y nos envían por orden del Ministerio del Interior, relegada a Pisagua, junto a 33 personas más, reinaugurando el campo de concentración que posteriormente fue centro de detención de miles de chilenos que eran detenidos en las protestas nacionales o redadas realizadas en las poblaciones del país. En 1984 me incorporé a participar en el Movimiento Democrático Popular MDP, en el área juvenil MJDP. Y en el 85 participamos junto a otras organizaciones en una manifestación en el centro de Santiago, lugar donde nuevamente soy detenida por carabineros y después de 5 días de detención me pasan por primera vez a los tribunales de justicia y salgo en libertad sin cargo alguno. El mismo día que me liberaron, se encontraron degollados a los 3 dirigentes comunistas. Esta larga lista de hechos que viví y sobreviví fueron una muestra que le tocó vivir a las más de 40.000 personas que fueron víctimas de la prisión política y de la tortura, y de los más de 3.000 que fueron ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Según los informes Rettig y Wallis, más del 15% de las personas que sufrieron prisión política entre el 73 y el 90 eran estudiantes, de los cuales una gran cantidad sufrió la tortura. Importante hacer notar que estas cifras no incorporan el aumento de casos que se han ido incrementando en los sucesivos informes complementarios de la Comisión Wallis. Tampoco está la información de los académicos y funcionarios universitarios víctimas de la represión. Todo indica que estos casos fueron numerosos respecto al total de víctimas. El porcentaje de estudiantes dentro del total de los prisioneros políticos fue aumentando progresivamente a medida que transcurría el régimen, siendo en 1973 un 12% y en el periodo del 78 al 90 llega a un 25%, periodo en que se implementan las medidas más radicales de contrarreforma en las universidades. La lucha que se llevó a cabo por estudiantes, académicos y comunidad universitaria durante este periodo no impidió la imposición de la Ley General de Universidades. Esta ley decretaba la fragmentación de las 2 grandes universidades públicas con el doble fin de atomizar el movimiento estudiantil, descentralizar la gestión. Así, los planteles fueron divididos en pequeñas universidades regionales y temáticas. La Universidad de Chile y la UTEM terminaron subdivididas en 16 universidades. La UDES Chile solo conservó la sede de Santiago. Se sacó las carreras de pedagogía, biotecnología, trabajo social, cartografía, diseño y se apropiaron de las instalaciones capitalinas de la capital, que son las del pedagógico. Se terminó con la gratuidad de la educación superior pública. Se optó por el desarrollo de nuevas universidades privadas en desmedro de las estatales ya existentes. Es así que 25 años después se logra la creación del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Chile, el año 2015, y 10 años después de su creación se constituye el Centro de Alumnos de Trabajo Social de dicha universidad. Hasta la fecha no se han recuperado las sedes que tenía la Universidad de Chile en 9 provincias ni las dependencias del pedagógico. Es difícil pensar en cambios de la Ley General de Universidades si aún continúa la Constitución de Pinochet vigente. Pero en relación a las medidas represivas vividas por la comunidad universitaria, la Universidad de Chile y en particular el trabajo social tienen desafíos que podrían emprender en materia de derechos humanos. Uno de ellos es el desarrollo de las investigaciones en derechos humanos. La experiencia extrema a las que han sido sometidas miles de personas ha dejado consecuencias casi siempre traumáticas en los individuos y sus familias,
pero no hay estudios suficientes que identifiquen la relación entre las situaciones experimentadas y los efectos de mediano y largo plazo, no solamente en los individuos, sino también en los grupos y comunidades. Existen registros testimoniales de carácter legal, antropológico, clínico y psicosocial, pero la sistematización es aún incipiente. No hemos podido establecer la diferencia respecto a quienes no sufrieron materialmente la tortura, pero tuvieron expuesto a la anticipación angustiosa y al miedo de ser torturados, que terminó siendo un factor de traumatización para un gran número de personas. Por último, en el área que necesitamos investigar es el negacionismo. La manera de vivir el trauma tiene directa relación en cómo el Estado actúa con las víctimas. La forma de vivir el dolor físico y psicológico de la violencia producida en la dictadura llevó al silencio y en actitud que era mejor no hablar de estas cosas. Esto, a su vez, produjo sensaciones de miedo y soledad en las víctimas y producto de la negación del daño ocasionado. El psicólogo y sacerdote jesuita Martín Baró en 1990 señalaba que las heridas producidas por las sociedades no se encuentran en el individuo, sino que en la misma sociedad, grupos e instituciones, y que éstas tienen importantes consecuencias a la hora de determinar cómo se vive el trauma. Es decir, que el trauma se puede modificar o cronificar a lo largo del tiempo en distintas generaciones dependiendo de las políticas de derechos humanos que el Estado y la sociedad encarnan. Tal como plantea el modelo del trauma, lo esencial para evitar que continúe es que exista una persona dispuesta a escuchar el testimonio y validarlo. Sí, termino el tiro. Y validarlo. Necesitamos, sin embargo, la reparación requiere de una instancia estatal que reconozca y ofrezca espacio para la reparación con el fin de que las heridas producidas por su propia violencia no se transmitan a generaciones futuras. Se necesita aportar en política de derechos humanos y el trabajador social tiene una voz en esta materia. Si bien en Chile el Estado asumió el deber de reparar los crímenes de lesa humanidad en términos económicos y de salud, falta cómo el Estado realice la tarea de educar a las nuevas generaciones, ser el garante para que nunca más aniden y se desarrolle la discriminación y el odio al semejante. Espacios como este ayudan a ir reparando en parte el daño. A la vez aporta la información necesaria para confrontar a quienes aún hoy relativizan o directamente niegan la barbarie. Los encuentros, los testimonios es una forma de reconocernos como parte de la historia. Estamos profundamente convencidos de que la lucha por la memoria, la verdad, la justicia es permanente y no se trata solo de una lucha contra el olvido, sino combate cotidiano contra las versiones deformadoras del pasado que buscan perpetuar situaciones de opresión y desprecio a los diferentes. Es nuestro deseo que esta tarea debe ser de todos para la realización colectiva de una sociedad que incluso plena y una realización colectiva de una sociedad con inclusión plena y justicia social, donde los profesionales de trabajo social pueden y deben ser un aporte a un nunca más. Gracias. Gracias, Patricia, por tu testimonio y también por tu presentación y el mensaje, ¿no? El mensaje que nos das para seguir defendiendo. Kekita. ¿Se escucha o no mucho? ¿Sí? Ya. Bueno, me sumo a la solidaridad con el pueblo palestino y voy a tratar de resumir un poco porque hay varias cosas que ya han dicho tanto Paula como Patricia. Me llamo María Angélica Rodríguez y yo entré a la Universidad de Chile el año 1978 y egresé el 82. Ingresé a la Chile y salí ya del IPS.
Estoy muy agradecida de esta invitación, sobre todo de Paula, para haber trabajado juntas este artículo y esta investigación, y también para darnos la oportunidad de contar o de mostrar parte de esta historia que nos ha contado también Patricia y que está tan invisibilizada, tan omitida, incluso a veces en la historiografía de nuestra propia formación. Yo me he encontrado a veces con estudiantes que han egresado de esta universidad o que estudian alguna. Me entrevistó una chica de un magíster y cuando le conté que yo había entrado a estudiar aquí el año 78, me dijo, pero ¿cómo? Si la carrera se cerró el 73. Y yo le dije, no, no se cerró, la carrera siguió. Y bien lo han demostrado tanto Patricia como Paula, el año 74 se reabrió la carrera, probablemente se cerró entre septiembre y diciembre y en marzo reabrió y reabrió en todas las sedes que tenía la Universidad de Chile, las 7 sedes, ¿no? La Serena, Antofagasta, Valparaíso, Talca, Santiago, Osorno y Ñuble. Por lo tanto, si hubo un cierre, fue un cierre bastante acotado. Y la carrera continuó abriendo sus puertas en paralelo a todos los procesos que describía Patricia, de desaparición, de exonerados políticos, de persecuciones. Yo diría que hay un periodo muy importante entre el 74 y el 81, y después viene otra historia que va a contar un poco José, que ya es la historia propiamente tal del IPS. Bueno, entré a la Facultad de Ciencias Humanas con las carreras que señaló Patricia que componían esa facultad en ese contexto tan complejo que fue el contexto del golpe. Recién el golpe había sido hace 5 años atrás y vivíamos en un ambiente de mucho temor y represión. Ella lo dijo, no voy a abundar en eso porque lo que ocurría en el país también ocurría en la universidad. No se sabía quién era quién y también abundaba la desconfianza, las cuarteles de la CNI, quién eran los sapos o no, en fin, todo eso daba mucho miedo y había que cuidar con quién se hablaba y qué se hablaba. Pero también hay que decirlo que con el correr del tiempo se fueron tejiendo amistades, complicidades, redes, militancias, espacios distintos y también y sobre todo resistencia. Yo diría que si bien hubo rupturas y continuidades, porque hubo algunas continuidades, hubo desmantelamiento de las unidades académicas, pero también hubo profesores que se quedaron. No todos fueron expulsados, probablemente los que eran menos afines al gobierno de la Unidad Popular fueron los que quedaron y algunos otros se tuvieron que mantener en el silencio y cuidando sus palabras. Hubo algunos que quedaron después, incluso la propia Pilar Alvariño, que fue posterior directora de la Escuela de Trabajo Social ya en el IPS. Obviamente el plan de estudio también cambió radicalmente y no pudimos nunca ver corrientes críticas, marxistas, eso no existía, por supuesto, en el plan de estudio. Nosotros teníamos que leer autores fundamentalmente funcionalistas, Bunge, Durkheim, Merton, Parson, eran pero lecturas obligadas, y tuvimos una formación muy positivista, tú bien lo decías, enfocada bastante en la asistencia. Las prácticas se realizaban obviamente en organismos que eran afines a la dictadura. En esos tiempos habían prácticas de caso, grupo y comunidad, y también los seminarios de grado que seguían lo que se denominaba el ciclo tecnológico, estudio, diagnóstico, programación, ejecución. Teníamos que hacer todo. Eran bastante exigentes desde el punto de vista de las metodologías y del positivismo, y había que calcular variables, indicadores, dimensiones. En eso se nos exigía mucho, mucho trabajo académico de lectura de esos autores, elaboración de informes, hojas cronológicas, y eso lo aprendimos y lo aprendimos bastante bien, diría yo. Pero obviamente nosotros nos dábamos cuenta que había una gran parte del currículum formativo que no estábamos viendo. Nosotros no podíamos hablar que habían problemas estructurales, o no se podía ni siquiera mencionar en los informes. Entonces estábamos absolutamente restringidos en lo que podíamos decir y no. Bueno, paralelamente al estudio también empezamos a organizarnos y a exigir la democratización de la universidad. Bueno, Patricia ahondó mucho en eso y después de su expulsión, aquí lo tengo, eh, claro que nos atemorizamos porque es una lección, ¿no? Miren lo que les puede pasar si ustedes actúan, pero tampoco nos paralizamos. Yo diría que seguimos como estudiantes haciendo resistencia de diferentes maneras, lo que podíamos hacer. Algunos lo hicieron como parte de orgánicas político-partidarias,
la J, la JS, el MAPU, por supuesto que en clandestinidad, y otros también lo hicieron desde su propia convicción. Y también hay que decir que hubo muchos estudiantes que se conformaron con lo que les enseñaban en la universidad, pero hubo otros, y bastante, y cada vez de manera más creciente, que empezaron a participar más masivamente en los movimientos sociales y políticos, y resistimos con mitines, volanteos, reuniones, protestas, manifestaciones, lo que mencionó Patricia, ¿no? Y siempre la respuesta fue obviamente la represión, la violencia, la expulsión. Incluso se empezó a exigir un carné para entrar al pedagógico, para impedir que entraran elementos foráneos a la universidad y nos pudieran contaminar con sus ideas peligrosas. También nos tocó todo el trabajo de la Constitución del 80. Hicimos también ahí un trabajo importante para generar conciencia sobre lo que implicaba, ¿no es cierto?, su aprobación para el país. Bueno, sabemos que esa Constitución nos sigue rigiendo hasta el día de hoy, después de los intentos fallidos que hemos tenido por cambiarla, ¿no? Participábamos, y estas son formas de resistencia, yo diría, en grupos de estudio alternativos. Los estudiantes que teníamos inquietudes nos juntábamos los días sábados en la Vicaría de la Educación, buscábamos espacio, invitábamos gente, leíamos los cuadernos de Marta Hannequer, me acuerdo, Gramsci, Marx, lo que llegara a nuestras manos para poder complementar la escasa formación que teníamos en las perspectivas críticas. Íbamos en ese tiempo también al Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, el CIDE, para buscar materiales de educación popular. Ahí conocimos a Freire. Todo eso lo hacíamos por fuera porque en la universidad eso, bueno, no está permitido. Y a pesar de que incluso estábamos en dictadura, yo diría, y conversábamos con Rosana, una compañera ahí que también estudió conmigo en el año 78, éramos igual bien creativos, inventábamos materiales educativos, radioteatro, todo lo que nos viniera a la cabeza para tratar de meter, aunque fuera un poquitito de conciencia crítica en nuestras prácticas. Yo creo que lo hicimos con cuidado y algunas cosas pequeñas pudimos hacer. Pienso que fuimos bastante disciplinados e inquietos en nuestros procesos de formación paralela. No sé si hoy día dedicaría a alguien un sábado a formarse por fuera de la universidad o en otros horarios, pero nosotros lo hacíamos porque buscábamos, bueno, complementar nuestra formación. Incluso después que egresamos, seguíamos en esos procesos de participación alternativa, íbamos a todos los cursos de Garretón, de Mulián, en la entonces Academia Humanismo Cristiano, participábamos en los cursos de la Pastoral Obrera que hacía escuelas de verano, las de sur profesionales, las del CID, en fin. Debo decir que fuimos también los primeros estudiantes de los cursos de terapia familiar que llegaron a Chile de la mano de Marcelo Wetling, que fue discípulo directo de Virginia Satir y Salvador Minuchin, que en ese tiempo eran poco conocidos. Fuimos los primeros estudiantes, lamentablemente hoy día no tenemos mucho acceso a eso, pero quedó más en manos de la psicología, pero fuimos los primeros y todo eso era por fuera de la universidad. O sea, teníamos mucho trabajo, formación por fuera. También participamos en los trabajos de voluntario, en fin. Quiero recalcar que en realidad de parte de los estudiantes de la Chile hubo mucha resistencia de distintas formas. Y bueno, obviamente frente a la organización, el aumento de la protesta y la resistencia, la universidad, como bien han dicho mis dos compañeras, respondió con la expulsión de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, en el caso nuestro. Nos sacaron del pedagógico porque ahí estaba la escuela, sociología para una sede, antropología para otro lugar, y nosotros fuimos a dar a SACIE con República al lado de un cuartel de la CNI. De hecho, me recordaba Rosana, el patio de la casa en la que estábamos colindaba con ese cuartel. Eso ocurrió el año 81, cuando ya nosotros pasábamos a cuarto año de servicio social. Y eso fue un trauma enorme, enorme para quienes estábamos estudiando trabajo social, o sea, el desalojo del pedagógico a la calle, esa casa de esa CIE fue terrible. Teníamos una rabia tremenda, incluso yo me acuerdo que ensuciábamos las murallas con los zapatos, las rayábamos, rompíamos el mobiliario, además de las protestas y todo lo que hicimos por la rabia que teníamos, porque además nos sentíamos completamente estafados. Nosotros no solo nos habían sacado del pedagógico, sino que además nos habían traspasado a un instituto profesional.
que por cierto tenían otra categoría en ese tiempo. Y aquí voy a combinar un poco con lo que me pidió Paulita, que comentara un poco las transformaciones que se hicieron de la educación superior en ese periodo. El 3 de marzo del 81, a través del decreto con fuerza de ley 8, se creó el Instituto Profesional de Santiago, y que para todos los efectos legales fue el continuador legal de la Academia de Estudios Tecnológicos de la Universidad de Chile, en Santiago. Se pasan los actuales alumnos y funcionarios, docentes y administrativos, todos de la Academia de la Chile al Instituto Profesional de Santiago, y también todos los bienes que eran de dominio de la Universidad de Chile se fueron al Instituto Profesional de Santiago. O sea, todo el patrimonio material e inmaterial de la universidad se pasó a ese otro instituto. Y el rector tenía la obligación de asegurar que esa transferencia se realizara de la mejor forma. Es decir, todo ese traspaso fue tremendo también para la carrera, pero también para la universidad. Como bien decía Patricia, la pérdida del patrimonio. Y bueno, efectivamente, estas transformaciones se enmarcan en transformaciones más grandes que ocurrieron en el país en los años 80. Dejamos atrás la matriz estadocéntrica y bueno, se instauró el modelo neoliberal con los Chicago Boys, y eso significó, facilitado por la aprobación de la Constitución del 80, la legalización de distintas modernizaciones, porque no ocurrió solo en el ámbito de la educación superior. Recuerden, aparecieron las AFP, o sea, se liberalizó también eso, se acabó el Servicio de Seguro Social, se crean las AFP, en la salud también. Entonces, estas modernizaciones tuvieron un doble objetivo. Por un lado, la creación y apertura de mercado para estimular la competencia, y también el fomento de la participación del sector privado en la producción de bienes y servicios, la privatización. Y eso también significó un cambio profundo, ¿no?, en la visión de la educación superior, que pasó de ser un derecho público fundamentado en la universalidad y la gratuidad a un sistema descentralizado, privatizado y desregulado, que es lo que conocemos hoy, a pesar de que, bueno, hubo algunas mejoras después con la ley de gratuidad. Los primeros pasos de esta transformación se dieron con el decreto ley 3541 de 1980 y se ampliaron después con la LOCE, que se promulgó el 10 de marzo del 90, un día antes que Pinochet dejara el poder. Y las principales reformas que hizo estas leyes fueron en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito institucional, la ley reconoció 4 tipos de instituciones de educación superior: las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica y los centros académicos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y obviamente con la intención de controlar la influencia política de las universidades estatales, que en ese tiempo eran 2, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, la dictadura le quitó las sedes regionales a la Universidad de Chile y a la Técnica del Estado y dio origen a 14 nuevas universidades, que son las conocidas como derivadas por su herencia de las estructuras regionales de las universidades estatales. Hay que decir como resultado de esto que de las 8 universidades o 9 que habían antes del 70, que eran 2 estatales y 6 privadas, de esas privadas 3 eran católicas, la Católica de Chile, la de Valparaíso y la Católica del Norte, y las privadas eran la de Concepción, la Austral y la Federico Santa María. Todas tenían aportes del Estado y abordaban la matrícula de educación superior sin mayores problemas y sin competencia, porque recibían aportes del Estado. De las 8 universidades, con estas transformaciones pasamos a un complejo sistema que derivó en 25 universidades denominadas tradicionales, a las que se sumaron después todas las universidades privadas que se crearon, sobre todo a fines de los 80 y principios de los 90. Solo como dato, contarles que hoy día el sistema terciario está compuesto por 57 universidades, de las cuales 18 son estatales y el resto son todas privadas. Hay unas 9 que son públicas, no estatales, pero finalmente tenemos una gran cantidad de universidades privadas, por lo tanto se logró el objetivo de privatizar la educación. También tenemos 30 institutos profesionales,
y de los cuales solo 15 30 y 27 centros de formación técnica, 15 estatales y el resto privados. En el ámbito financiero también se promovió una desregulación tremenda destinada a apoyar las dinámicas de competencia. Las universidades tenían que pelear por los recursos, tratar de captar los 20.000 mejores puntajes. Bueno, eso se fue transformando un poco a partir del 2016 con la política de gratuidad que ha permitido a los deciles más pobres, a los 6 deciles más pobres, acceder al sistema universitario. Hay que decir, obviamente, que las transformaciones en las formas de financiamiento tienen a la universidad en una situación hoy día muy compleja, porque los aportes del Estado son absolutamente insuficientes para cubrir el funcionamiento de las universidades estatales y por eso seguramente ustedes habrán escuchado la crisis que hay a nivel nacional en el conjunto de universidades. Bueno, también hubo cambios en el ámbito de la acreditación y la evaluación y ahí se formó un Consejo Superior de Educación destinado con personalidad jurídica a supervisar, digamos, a las instituciones de educación privada. Y posteriormente esa función hoy día la cumple la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, que va a venir a acreditarlo a ustedes y también al conjunto de universidades que estamos hoy día todas sometidas a la necesidad, ¿no es cierto?, de certificar la calidad de las instituciones y de los programas de pre y posgrado. Bueno, el resultado de todas estas transformaciones es que, si pudiéramos decir algo positivo, es que hoy día tenemos prácticamente 1,5 millones de estudiantes en las distintas universidades. Yo creo que esto amerita una discusión mayor y más profunda de los efectos también nocivos que ha tenido la desregulación del sistema educativo, porque ni siquiera vamos a entrar a discutir el tema de la calidad de la educación, en fin. Solo decir que en el año 90 un 18% de los jóvenes accedía a la educación superior. Hoy día, según algunas cifras, estamos en alrededor del 52% de los jóvenes entre 18 y 54 años. Bueno, en el ámbito del trabajo social, obviamente estas transformaciones fueron tremendas, ¿no es cierto? Porque al año 70, de las 11 escuelas que habían de trabajo social, 7 de las cuales dependían de la Universidad de Chile, posterior a las transformaciones, ¿no es cierto?, en el proceso de reestructuración de la educación, hoy día tenemos una multiplicidad de carreras que dictan tanto universidades como institutos profesionales. Algunas carreras de la Chile no volvieron a abrir más, eso también hay que decirlo, y obviamente a la Chile también se le quitó el instituto pedagógico, que después se transformó en la UMCE, lo que para la Chile y la Universidad Técnica del Estado, que el año 80 pasó a llamarse Universidad de Santiago, con prohibición de extenderse al resto de las regiones, significó una pérdida de patrimonio considerable. Otra consecuencia para nosotros fue la pérdida del rango universitario. El decreto con fuerza de ley 1 del año 80 que publicó el Ministerio de Educación también fijó normas sobre las universidades y estableció que solo 12 carreras tendrían un carácter exclusivamente universitario, es decir, requerían en el fondo haber tenido el grado de licenciatura para obtener un título. Eso significó, de las carreras de ciencias sociales, solo psicología quedó como una carrera exclusivamente universitaria. Y eso significaba entonces que estas carreras, que no quedaban dentro de estas 12, podían ser impartidas por instituciones de educación superior no universitaria, en concreto los institutos profesionales. Y bueno, hoy día sabemos que, aquí tengo la cifra, prácticamente la mitad de las carreras de trabajo social la están ofreciendo los institutos profesionales. Tenemos en la actualidad 136 programas de trabajo social en Chile, en distintas modalidades, diurno, vespertino, presencial, semipresencial y online. Algunas carreras duran 5 años, otras 4, otras un poco menos. Bueno, eso también da para una reflexión profunda respecto de la calidad de los profesionales que se están recibiendo de nuestra carrera. También hay que recordar que el año 90, después de la recuperación de la democracia o de la transición, en fin, se pudo recuperar el rango universitario de nuestra carrera. El año 2005, a través de la ley
20.054. No obstante, se estableció que los institutos profesionales egresarían asistentes sociales y las universidades, trabajadores sociales. Igual, hoy día los institutos también egresan trabajadores sociales y el mercado no hace una gran diferencia. ¿Qué pasó con los que estábamos en la Chile y de repente nos trasladan? 2 minutitos, voy rápido. Bueno, ahí vino un trabajo enorme de luchas, que algunas las va a contar José cuando le toque, pero debo decir que los estudiantes que ingresamos y que al IPS, digamos, a la Universidad de Chile, que fuimos trasladados al IPS, dimos una enorme batalla por obtener nuestro título de la Universidad de Chile. Ahí hubo varios dirigentes también que hicieron un trabajo importante porque argumentamos legalmente que se nos habían cambiado las condiciones de contrato, digamos, habíamos entrado a la Chile y de repente nos cambian a mitad de camino y que eso significaba una merma patrimonial importante. Así se logró que el 29 de julio del 81 se dictara una ley que permitió a los estudiantes que eran de la Universidad de Chile o de las instituciones que derivaron en otras instituciones, como los institutos, que pudieran canjear sus diplomas de título por los de la Universidad de Chile, que fue el caso mío. Esa facultad se podía ejercer por una vez y dentro del año siguiente a la fecha de titulación. Y había que dirigir una carta al rector y si el rector estimaba que el programa de estudio era similar al que tenía la Universidad de Chile, en este caso antes, le otorgaba a uno el canje y eso nos permitió obtener y canjear nuestros títulos. Según un estudio que hizo Paula recorriendo archivos, 417 personas se acogieron a ese mecanismo, o sea, canjearon su título, de las que 223 fueron del IPS y 5 de la UTEM, que seguramente eran personas que habían entrado antes. El costo del trámite no fue barato, eran 50.000 pesos que, según calculamos, equivale más o menos a 1 millón de pesos de hoy. Y no era fácil pagarlo porque además estábamos en una crisis económica tremenda. Yo personalmente trabajé los primeros 2 años como profesional en el PEM y en el POG, que eran unos programas que tenía la dictadura para hacer frente a la enorme cesantía que había en la época. Pero en fin, entonces muchos se quedaron sin poder pagar su canje universitario. Pero bueno, se logró y gracias a la lucha de los estudiantes y le voy a dar el pase entonces a José para que nos pueda contar lo que fue ese periodo eh, desde el año 82 en adelante y todas las luchas que dieron los estudiantes del IPS por lograr volver a la Chile. Gracias. Gracias, Keka. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. ¿Están cansados, chiquillos? ¿No? Ya. Había un antiguo profesor español que decía que en una aula siempre se presentaba un síndrome que se llama el efecto doble C. Me imagino que no les suena. No. El efecto doble C es cabeza-culo. Porque después de los 40 minutos la cabeza como que empieza a divagar, se empieza a ir por cualquier recoveco y uno empieza ahí, empieza a moverse y empieza a hacer eso, ¿ya? Entonces por eso les comentaba y les preguntaba, pero yo les quiero llevar, antes de comenzar esta presentación, a que me puedan ayudar con unos documentos históricos que son de invaluable valer. Entonces yo le pediría a algunos de ustedes que me puedan acompañar, 2 personas de ustedes que están en esta ala, que me puedan ayudar. Cualquiera, por favor. Venga, 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 venga. No, pero era el chico de adelante. Sí. Uno y uno. Uno y uno, ya, sí. Y que tiene que ver necesariamente con la presentación. Sí, también. Sí, voy a mostrarle al público para allá. Alguien puede sacar una foto de esto, por favor.
Si ustedes se percatan, en el afiche que tiene la compañera presidenta, está el legado de los estudiantes en la dictadura y que tiene que ver con este gran proyecto que tenían los centros de estudiantes y a su vez los mismos estudiantes, en el caso del IPS, de volver a nuestra alma mater, que es la Universidad de Chile. Si ustedes se dan cuenta, el eslogan es la Chile al IPS y al PEDA. Y no es antojadizo porque en ese afiche que ustedes están viendo está el presidente del pedagógico, Alejo Millán, y quien habla el año 88. El más lindo. Oye, pero estábamos todos detrás de... Sí, claro. Entonces, tiene que ver y mucho con respecto a el tema de volver a reencontrarnos con nuestra casa de estudio a pesar de todas las medidas represivas que tenía el régimen dictatorial. Y en este caso, el compañero tiene el primer afiche que saca los centros de estudiantes de trabajo social o de servicio social del año 87 a nivel país para organizar uno de los encuentros de trabajo social a nivel nacional, desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Recuerden que a partir del año 81, con la Ley General de Universidades, todas las sedes de la Chile y las sedes de la UT que estaban en regiones que no eran parte de Santiago, gracias, muchas gracias. Y ahí tienen ese otro para que lo puedan mirar. Se transforman a su vez en las universidades regionales y la creación de los institutos profesionales son a partir de ciertas áreas, ciertas facultades de la Universidad de Chile para poder propender a perpetuar el modelo educacional económico que mantenía la dictadura. Uno de ellos fue el IPS, el otro fue el Instituto Profesional de Osorno, el IPO. ¿Ok? Nosotros, como generación de estudiantes de trabajo social, en los 80s muchas veces nos llamamos la generación perdida. ¿Por qué? Como bien comentaba Patricia en su momento y como habló la Kika posteriormente, las organizaciones de estudiantes de trabajo social a partir del desmembramiento de la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado como universidades nacionales, pasan por un periodo de enclaustramiento. Hay una nueva modalidad al interior de las universidades y la representatividad de los estudiantes a través de las federaciones delegadas, en el caso de la Chile de la FESECH, el cual uno de sus primeros presidentes fue el senador o ex senador Pablo Longueira. El actual senador por el Maule, el señor Coloma. Esos eran nuestros presidentes de centros de alumnos. Ellos eran nuestros representantes a nivel del Consejo de Rectores y de Decanos de Facultad. Tal como lo planteaba Patricia, muchos estudiantes en la época de los 70, principios de los 80, pasaron por medidas represivas al interior de sus propias universidades. Patricia fue un ejemplo de ello. Al interior de la Escuela de Trabajo Social del IPS, continuadora legal de la Escuela Lucio Córdoba, muchas gracias. También se dio esta situación de centros de alumnos que no tuvieron una representatividad real. Recién en el año 84, a nivel general, muchas gracias. El año 84, a partir del proceso democratizador dentro de las federaciones de estudiantes, Trabajo Social elige su primer centro de alumnos en dictadura, después de los 80. Fue una tarea ardua, fue una tarea que conllevó muchas horas de trabajo,
Y también un elemento que no es menor, y es que cuando se produce la refundación de la FECH el año 84 con Lubetich, Andrade y Rovira como su mesa principal, en el Consejo de Delegados, para poder refundar la FECH, uno de los elementos aglutinadores de todas las facultades de la Chile fue la vuelta del IPS con sus 4 carreras y la vuelta del pedagógico a la Chile. Y fue su eslogan, per secula seculorum, incluso en democracia. Por lo tanto, la situación de sobrevivencia de la carrera se da en gran proporción porque son los centros de estudiantes y sus alumnos y sus socios los que elevan esta presión a nivel general. El primer estatuto de la fecha del año 84, y aquí hay un compañero de ciencias de la época que puede plantear aquello, fue el regreso de la Chile a la Chile del IPS y del pedagógico. Es más, las federaciones de estudiantes de la Universidad de Chile entre el año 84 y el año 90, en sus mesas directivas, siempre tuvo un estudiante de trabajo social, siempre tuvo un estudiante de servicio social dentro de sus filas. Así fue como el año 85 está Andrés Lastras, que era estudiante de trabajo social del IPS, que fue secretario general. El año 87, Andrés Lastra, 87-88, Andrés Lastra es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y el año 92 me toca a mí ser parte del secretario ejecutivo de la fecha. Y con anterioridad vocal como entre oportunidades. Entonces la ligazón de los estudiantes de trabajo social con respecto al tema de la Chile siempre estuvo presente y fue un elemento de batalla respecto a las reivindicaciones estudiantiles. Por eso es que es tan importante que los centros de alumnos puedan existir y realizar demandas que tengan que ver con el desarrollo principalmente del país. Nosotros estamos formados para poder servir a nuestro país de diferentes formas. Y ese es un elemento aglutinador de toda formación de cualquier persona que se dedique a estudiar servicio social. Nosotros fuimos los parias en los 80 del modelo educativo de Pinochet. Recuerden que el año 81 perdimos el rango universitario. Por lo tanto, nuestra carrera pasó a ser dictada por Pedro, Juanito y Dieguito. No es antojadizo que el trabajo social haya perdido la calidad universitaria a partir de las situaciones que se habían generado previamente, y la cual Patricia es una muestra de aquello. La crisis económica del año 82 nos golpea fuertemente, y golpea fuertemente también el tema del ingreso a la universidad. Se plantea por parte de Pinochet y su política neoliberal que al terminar con la Universidad Nacional y potenciar las universidades regionales y los centros de formación técnica y los institutos profesionales, la matrícula universitaria iba a crecer, y eso no fue así. Seguimos manteniendo la misma matrícula, incluso más. El mismo nivel de matrícula que tuvimos el año 85-86 es idéntica a lo que hubo el año 78. Por lo tanto, antes de la Constitución del 80 y la primera parte de la década de los 80 hubo una pérdida de matrícula universitaria. Y contracorriente de aquello, la matrícula de servicio social o de trabajo social a nivel nacional creció. Es más, en los años 80, entre el año 86, no, el año 87 y el año 90, la matrícula en el Instituto Nacional de Santiago sube de 60 a 80 cupos. E incluso más, en algunos años hubo cupos especiales, y me recuerdo perfectamente el año 89 y el año 90. A partir de esta situación y la lucha que dieron los estudiantes, en el caso específico de servicio social, significa que el año 85 y el año 86 la dictadura arremete con fuerza, y la mayor cantidad de personas y de chilenos
ejecutados, asesinados, torturados y presos políticos el año 85 mayoritariamente fueron universitarios. Tatiana Fariña, Oscar Santibáñez, los hermanos Vergara, Ronald Wood, Patricio Mancilla, el año 85, los trabajos voluntarios del año 85. Perdón, Patricio Manzano, Pato Mancilla, el año 83, en el del Liceo 7, del cual yo era estudiante. Por lo tanto, no fue una cosa antojadiza respecto al régimen en contra de la universidad y en contra de sus estudiantes. Y aparejado con esto, con el tema de levantar los comités democráticos y los centros de alumnos y recuperar las federaciones, es que también se da en un momento en el cual hay mayor acción social de todos los movimientos sociales en Chile. Recuerden las primeras protestas con Rodolfo Seguel, Manuel Busto a la cabeza, el año 83, en la cual también estuvieron presentes los estudiantes. Muchos de nosotros participábamos dentro de las acciones que tenían las universidades en contra del régimen. Y muchos de nosotros, después que participábamos acá, nos íbamos a nuestras poblaciones a seguir participando con nuestros vecinos, nuestras comunidades. Porque nunca se perdió esa ligazón entre ser estudiante y ser parte de una comunidad. Y eso se mantuvo, yo diría que más allá de los años 80. La refundación de la fecha, específicamente con respecto a la Chile, conlleva que se maximicen los trabajos voluntarios. Me acuerdo de los trabajos voluntarios de Cautín en el año 82, plena dictadura, plena racia de la CNI y otros organismos represivos en contra de los estudiantes. Y a partir de ahí, del año 82, cuando se realizan los trabajos voluntarios en Cautín, como les decía, en la cual fueron más de 150 personas, se termina el año 89, 90 en Chiloé, con más de 500 estudiantes de la Chile. Eso significa también organización y eso significa también compromiso, en la cual la carrera de trabajo social se hizo cargo de la mayor cantidad de acciones sociales que hubieron en cada uno de esos trabajos voluntarios. A nosotros, como estudiantes de trabajo social, nos tocó plantear en la fecha del año 89, crear un archivo de memoria dentro de la fecha, y lo que hoy día actualmente funciona como el archivo de la fecha, parte de esta vocalía, el año 89. Bueno, a partir de eso, a nosotros también nos persiguen. Así como a Patricia, a mí también se me aplica el artículo 24 transitorio de la Constitución en el año 88. Pasé una temporada en la penitenciaría ahí, en la calle 15, con el resto de los compañeros de Carrizal. Yo no participé en Carrizal, lo digo de inmediato. Pero era una parte. Era una parte de las situaciones que vivíamos. Ahora, yo lo cuento con orgullo en el sentido de que es una medallita más del pecho, como dice el Bombo Fica, el que se me haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, por haber llamado al paro nacional de ese año. Porque eso quiere decir que los estudiantes también eran parte del cambio que venía. Lamentablemente, el poder generar los procesos y las situaciones de vuelta a la Universidad de Chile, de nuestra carrera, que se veía con esperanza a partir de la campaña del no del año 88, se trunca en una actividad, una de las primeras actividades que tuvo el nuevo gobierno, encabezado por Patricio Elwin, en marzo del año 90, cuando en el inicio del año académico, en el pedagógico actual 11, un ministro de nombre Ricardo Lagos, a mí como presidente del IPS y Arturo Barrio, día flamante diputado, como presidente del pedagógico, Ricardo Lagos nos dice en nuestra cara que no hay vuelta atrás, que se mantienen las carreras tal como están, que se mantienen las universidades regionales y que no es prioridad del gobierno nuevamente recrear a la Universidad de Chile y a la Universidad Técnica como universidades nacionales. Y ese fue el momento en el cual nosotros dijimos, nuestra lucha hoy día se le ha puesto el sepulcro. Y eso conlleva también a que las asociaciones de académicos de ambas instituciones,
Universidad de Chile e Instituto Profesional de Santiago empiezan a hablar por sus intereses y se crea la Universidad Tecnológica Metropolitana, actual UTEM. Entonces, frente a aquello, reflexionando sobre esta ponencia, creo que lo que vivió trabajo social en época de dictadura y lo que se plantea después de los años 90 es también parte del trauma social. No sé por qué me recordé de la niña de vestido rojo de la lista de Schindler, cuando iba pasando por entre medio de los muertos. Y tiene que ver con que la lucha que se dio a nivel general en esos años, lamentablemente fue enterrada por los mismos con los cuales estábamos codo a codo en un momento determinado luchando contra la dictadura. Y ese es un tema no menor. Y ese tema es el que no está escrito. Por eso es que es tan importante este tipo de acciones para poder nuevamente contar la historia tal como fue a partir de los que vivieron la historia. Por eso, para mí en particular, el que ustedes estén acá, chiquillos de la misma edad casi que teníamos cuando estábamos en contra de la dictadura, y estén presentes escuchando a estos viejos que hablan sobre 35 años atrás, es importante porque de una u otra forma ustedes son los que van a ir generando las acciones de memoria con respecto a este tema. No fueron los académicos los que plantearon la sobrevivencia del servicio social. Es más, en algún momento se vio y se determinó que el servicio social se fuera extinguiendo en el tiempo, cosa que no ocurrió. De hecho, lo que planteaba la Queca con respecto a la formación por fuera de la carrera, el año 89 las escuelas de trabajo social traen a Ezequiel Anderej, uno de los mentores de lo que era la educación popular, a Santiago. La Queca en ese tiempo trabajaba en Folico, que era una ONG que estaba en el sur de Santiago, que se transforma en un centro de práctica, en el cual yo fui uno de sus alumnos. Y con el apoyo de la ONG que, oh, paradoja, en particular está dirigida por un ex estudiante de trabajo social de la época de la PATI, que era Mario Sandoval, se empezó a hacer formación por fuera, una formación outsider, respecto a lo que nos entregaban en la escuela. Por lo tanto, muchachos, yo los llamo a que sean críticos con lo que ustedes les entregan, sean críticos de su educación, busquen por fuera. Es la única forma en la cual van a poder tener idea respecto a cómo el mundo se está moviendo. El mundo no se mueve tan solo en esta aula, se mueve por el muchacho que está en la esquina, se mueve por el conductor del bus, se mueve por el señor que está vendiendo cabritas afuera. Y ese es el trabajo social, la idea de poder seguir y ser inquieto, buscar las causas, poder ahondar en la formación. Gracias.